Y ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este programa que acumula toda la historia, la cultura, las tradiciones, el arte, el folclore. Hoy es martes, Miguel Salvador Rodríguez. ¿Y qué onda, Carmelina? Bueno, no, martes de Carmelina. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Vamos a esperarla. Porque igual, no hombre, hay mucho tráfico ahora, don Jorge, no sé Fíjate qué pasó. que algo hubo porque sí, desde en la mañana y muy temprano que yo me muevo para esta instalación, para esta estación, para estas instalaciones, había inusitadamente mucho tráfico. No, expresión, esa palabreja, inusitado, sí, efectivamente. Yo también ya estoy hasta pensando en comprar un chicle aquí abajo, aunque sea para que me dejen estacionarme, porque sí, tuve que irme a dar 2 vueltas, más vueltas que Dexter para echarse, me fui a dar y ya encontré por aquí y atrás. Oliendo aparte. No, bueno, pero sí, ya mire, es un día bochornoso, está haciendo bochorno, llovió, bueno, precisamente porque llovió ayer en la madrugada, y vamos a estar hablando de muchos temas importantes acerca de la historia, de la cultura. Tenemos un tema que es poco conocido, don Jorge, porque es tan abundante que creo que la gente no le ha prestado la atención que se merece. Así como dice esa canción, la gente pasa y pasa, y siempre tan igual, creo que era del Buki, ¿no? Sí, algo así es de este cantante. Nosotros vemos las tejas y los pisos de las casas antiguas de Veracruz y no le hemos dado esa importancia histórica que tienen. En este caso, bueno, todo apunta que son provenientes de Marsella, ¿no? Del puerto francés. Efectivamente, pero los datos que hemos estado encontrando, por ejemplo, Antoine de Sacomán es una de las fábricas que existió precisamente hasta ya entrado los años 60 del siglo XX en Marsella precisamente. Y bueno, pues vamos a hablar de los antecedentes históricos de todas estas fábricas en Marsella y por qué vinieron a parar aquí. En este caso son tejas y las losas, ¿no? Y el piso. Ajá. Que también esto es muy recurrente en el Mediterráneo, todo el Mediterráneo, tanto europeo, que yo tenga también dato, también en la parte norte del Mediterráneo, es decir, en el norte de África también se utilizaban, y aparte, dadas las condiciones de colonias, ¿no? En las cuales estaban estos puntos, colonias francesas sobre todo. En algunos, incluso como es el caso de Ceuta y Melilla, todavía siguen siendo ciudades españolas, ahí donde está Marruecos, en el norte, en el mero norte de África. Y bueno, pues parte de esto es la arquitectura mediterránea, ¿no? Con esta, todo en el terracota, que famoso, ¿no? Sí, arcilla, que pues para empezar, había buenas fuentes precisamente en esta zona pues del Mediterráneo, tanto la parte hacia Barcelona, hay unas fábricas también que se utilizaban para hacer este tipo de teja y de piso, y la zona de Marsella, con estas canteras, estos lugares donde se aprovisionaban a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XX, insisto, cuando ya decayó estas empresas por empezar a mecanizarse. Debemos de pensar, por ejemplo, que cada vez que vemos una de estas tejas marsellesas, la mayoría ya están hechas a mano. Fíjese, don Jorge. No estaba mecanizado el sistema para hacer este tipo de losas de muy buena, de excelente calidad, y que, insisto, la mayoría proceden de la zona de Marsella, diversas fábricas. Afortunadamente, una de las personas que se ha dedicado a coleccionarlas, yo de ahí me tomé el atrevimiento de solicitarle, el licenciado Juan Bosco Pérez Acasuso, tiene 16 tipos de fábricas que él ha coleccionado, de diversas fábricas. Entonces me llamó mucho de Texas, y a mí me llamó la atención. Entonces dije, a ver, empecé a buscar, ahora sí que a navegar en la red. Encontré datos de España, donde un naufragio en las costas de Cádiz, se encontraron precisamente en la bodega, en el fondo de este barco, con varios metros de esta teja
que estaba destinada precisamente a la zona americana, a las Américas, y de repente empecé a buscar más y se extendió este panorama con una manera asombrosa, don Jorge, porque encontramos datos de la teja de Marsella en Argentina, en solares en la parte de Uruguay, y también de manera asombrosa en cada puerto de lo que actualmente es México. Por ejemplo, también nos topamos con este tipo de teja y con sus descripciones. Por ejemplo, hay haciendas enequeneras en Yucatán que tienen este tipo de tejas, y muchas de estas tejas precisamente viene con el sello Sacomán, y los investigadores abocaron a buscar precisamente a la familia de Antoine de Sacomán. Se toparon que ya nada más queda Pierre Sacomán, y que pues ya no se dedican a eso, porque a partir de 1960 esas fábricas cerraron precisamente por la mecanización. Se acabó esa tradición de hacer las tejas a mano. Pero cuando, insisto, no nos percatamos aquí en Veracruz, vemos las tejas, algunos lo utilizan para coleccionar, otros lo utilizan, las reusan, y otros más. Me ha dado tanta tristeza ver cómo muchas casas antiguas han sido derruidas y estas tejas pues destruidas. Entonces, lo que ha hecho Fundacrover y en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón es que próximamente vamos a exhibir este tipo de tejas. Ahorita estuvimos, gracias precisamente, y qué bueno que ya llegó, a la arquitecta Carmelina Priego, asesorándonos de cómo tratar precisamente una de estas tejas, porque le quiero decir que algunas están ya llenas de cemento. O sea, se acomodaban de tal manera como un Lego, ahora sí que quiero decirlo. Eso también me llegó a la mente, de que se acomodaban, pues estaban hechas en tal forma que se encajaban. Entonces ya nada más se les echaba algún material, en aquel entonces calio, creo, y eso para forma de impermeabilización, pero el mismo material, don Jorge, no permite la entrada del agua. O sea, es un material, digo, que no requería ningún otro tratamiento. Entonces, al observar estas losas, precisamente las que tiene la Casa Salvador Díaz Mirón de piso, también había piso, me maravillé, porque realmente las limpiamos, como nos indicó precisamente una experta. Y mi personal, el personal de la Casa Museo, más que mi personal, que son miembros precisamente del municipio, del Ayuntamiento de Veracruz, del sindicato, estaban también muy contentos, porque esa es otra, cuando tú involucras a las personas donde trabajas y le dices, oye, esto es una maravilla, estás pisando un adoquín que tiene más de 150 años. Este tipo de empresas tuvieron su auge entre 1850 y 1890. Uno de los últimos embarques que se tienen aquí registrados en Veracruz es precisamente de 1890, y coincide precisamente con, a ver, don Jorge, ¿con qué coincide? ¿Qué se empezó a construir en esa época? Pues con la ampliación de la modernización del puerto y la creación precisamente de los patios de vecindad. Por la ampliación del puerto de Veracruz. Estos barcos traían, está usted bien en el examen, estos barcos traían este tipo de material por encargo, que eso nos va a llevar a que posiblemente, esta es una suposición, de pasar de ser lastre, este tipo de material la empezó a hacer ya hacer pedidos para hay precisamente las guarderías, en las haciendas, las cuarterías, en las haciendas enequeneras de Yucatán. Ya hay documentos donde hay pedidos de este tipo de material. Carmelina Priego Medina, está gacho el tráfico, ¿no? Sí, la verdad que sí, no es rollo que me quiera colgar ahorita, si había mucho tráfico, y efectivamente para estacionarse, también yo no sé qué, habrá algún festival de Día de las Madres o algo por aquí cerca. Ay, debe de haber yo algo. Yo creo, sí, aquí enfrente tenemos un kinder. Aquí enfrente. Así es. Bueno, Carmelina, nos vamos al corte, vamos a regresar. El tema es muy padre, la verdad. No, y te lo sabes al 100%. No, ya pues experta en estos temas, Carmelina Priego Medina.
experta en monumentos históricos, va a estar aquí con nosotros ya, bueno, más bien ya está aquí con nosotros, nos va a estar platicando más sobre estas tejas y sobre todo valorar esto, porque como dice Miguel, pues lo vemos y ya, pues está, ¿no? Pero realmente tener en cuenta el cariño que debe de tener. Exacto. Nos vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, en más... ¿qué es? Sí, ajá, Nación Veracruz, perdón. En vivo y en directo. En vivo y en directo, pero Nación Veracruz, ya me quedo. Ya lo voy a compartir. Nación Veracruz, también en Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae a Carmelina Priego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, hablando junto con Miguel Salvador Rodríguez Azueta de las tejas. Tejas y los pisos. Y los pisos, sobre todo los más destacados, los de Marsella, ¿no? Las famosas tejas de Marsella. Y dice ¿no? aquí Héctor Haas que esa losa rústica es tipo manzarín, ¿no? De la Casa Museo Mandados, que de hecho lo voy a poner a chambear a Héctor para que nos haga el texto de sala precisamente con apoyo de Carmelina para esta exposición. Claro, pues mira, la utilización del piso marsellesa es más o menos siglo XVIII. Y de toda la zona del virreinato de la Nueva España, incluyendo la región de Yucatán. De hecho, hace 2 años aproximadamente tuvimos una reunión regional de materiales de construcción, y yo llevé precisamente tanto la piedra muca como las tejas y el piso marsellesa. Y allá estuvimos pues discutiendo en buen plan con un compañero, un arquitecto también restaurador de Mérida, que él me decía lo del encargo. Ahorita que lo dijiste, de verdad, no es por darte cuerda, pero él me decía, porque yo tenía la firme convicción, porque así lo he leído de documentos que se han encontrado antiguos, pero sí como llegamos a la conclusión que en un inicio sí venían como lastre, porque los galeones, estos grandes galeones del siglo XVIII, se llevaban todas las mercancías de aquí, pero tenían que venir con algún peso, y precisamente eso era lo más popular, que como dijo don Jorge hace rato, se usaba en el Mediterráneo, sí, en toda España, en fin. Entonces era el piso más popular, quizá más barato, que les causaba menos costo, aquí lo podían vender en buen precio, y entonces se trae toda esa gran cantidad de tejas y de pisos sobre todas las cosas. Traían otro tipo de piso, nada más había de 2, ahora sí que en esa época, lo que era la marsellesa famosa y lo que era el mármol de Carrara. Que entonces encontramos todos los edificios del siglo XVIII, pero de verdad es así una constante tajante. Para todas las casas, desde las más humildes hasta pues, casas señoriales, el piso es marsellesa, pero los grandes salones, o ya las casas muy elegantes, casas señoriales, palaciegas como se les llama, esas sí tenían lo que es el mármol de Carrara. Por ejemplo, en las iglesias encontramos el mármol de Carrara, como en la catedral, en el Casino Español también hay mármol de Carrara, en algunos salones del Portal de Miranda hay mármol de Carrara, y así nos los podemos encontrar en muchas de las casas importantes que hay, sobre todo sobre la calle Zaragoza, o esas que vemos que se están cayendo adentro, te llegas y está el mármol de Carrara. Y en general, la marsellesa por todos lados. Lo que más se fue, pues, lo más normal era el piso. Sin embargo, para la Huaca precisamente empiezan a traer la teja, y es casi en el único sitio en donde se encuentra la teja marsellesa, esa teja plana, que todavía la podemos ver en algunas de las viviendas. Porque, por ejemplo, en Tlacotalpan llegó
el piso marsellesa, pero la teja no, porque ya la teja se elaboraba ahí y con muy buenas resultados, porque la arcilla en esa zona era muy buena. Más sin embargo, no se metían a hacer el piso, reconocían que este piso marsellesa, que es como vidriado en la parte de encima, porque no es un barro natural. No, tiene como pulido. Un cierto vidriado pulido por la parte de encima, era de mejor calidad, y por eso en Tlacotalpan encontramos también casi todas las casas con la marsellesa. Oye, ¿a Tlaco no le dio por exportar esa teja? No, la fábrica fíjate que no, la única reseña que tenemos es que sí traían tabique o ladrillo, como se le llamaba en ese momento, y teja de barro de media caña a San Juan de Ulúa. Probablemente pues quizá algún otro sitio, los alrededores era lo que abastecía, pero no más allá. ¿Y tendremos esas tejas ahí en Tlacotalpan que tengan el sello Tlacotalpan como para hacer el componente? No tienen sello, están sin sello totalmente. Las que están selladas son las marsellesas, las de Tlacotalpan no, pero son tejas de una gran dureza. Perdón, a ver, Carmina, para preguntarte, ¿cuál es la diferencia, la cocción? A ver, no sé si estoy bien o no. ¿Cocción se llama? Sí, cocción. Porque se someten a altas temperaturas, creo, Así ¿no? es. Y ya se cuece, es como si fuera tipo cerámica, ¿no? Entonces ya se vuelve muy fuerte y muy resistente. Así es, ¿no? Más o menos así es el proceso, ¿no? Sí. Yo creo que tienen que ver dos cosas. Tiene que ver dos cosas. Uno, como dices tú, el sistema de cocción, que probablemente los de Marsella tenían hornos quizá más más elaborados y más analizados, con mayor precisión. Y tiene que ver también la arcilla, porque podrás tener hornos muy buenos, como en la actualidad, que hay hornos muy buenos, pero las arcillas son de muy mala calidad o no los dejan la cantidad de cocción necesaria. Entonces las tejas que encontramos en la actualidad se filtran, ese es el gran problema. Entonces hay que impermeabilizarlas y todo. En Tlacotalpan tenían una muy buena arcilla, porque esas tejas no se filtran, y quizás su sistema de elaboración era un poco más rústico. No daban esos acabados como en el piso, por ejemplo. Yo pienso que por eso no se metían a hacer piso, o los pisos que se hacían, ahí eran las losetas únicamente sin el vidriado. El vidriado pues sí ya mejor compraban el de marsellesa. Ahora, lo de manzarín es el tal tamaño, la forma. Cuadrado, de esa manera. En la actualidad uno puede ir a comprar precisamente loseta manzarín de barro, pero ese barro natural que con cualquier cosa lo puedes romper, que lo utilizas sobre todo para los entortados de las cubiertas o para meterlo arriba de las vigas. Es una forma. Por ejemplo, también las vigas es la forma en que está cortada la madera, porque hay rehilos, hay vigas, hay diferentes cerchas, en fin, diferentes formas para cortar la madera. En este caso el manzarín es la forma que tiene el cuadrado, que se puede decir losetas manzarín, es como un genérico únicamente. Ahora, las de marsellesa son de una tradición en todo México, y sí, en la Huaca se empiezan a usar, yo creo que antes de la cuestión del puerto. Quizá ahí se aumentó más la construcción de viviendas por la demanda que hubo, y que precisamente es la zona a donde llegan todos los trabajadores, la gran cantidad de trabajadores que se requerían para el muelle, pues llegan a esa zona, y quizá en ese momento pues la demanda se acelera, se aumenta, se hacen más casas, más patios de vecindad. Que es lo que va a desembocar en el movimiento inquilinario del 22. O sea, todo va en una secuencia. Todo tiene una cosa que ver con la otra. Pero la presencia de esos materiales sí es, ahora sí que... ¿Y el pórfido? El pórfido es una piedra que, pues, mira, no sé exactamente dónde la traían, pero tuvo que haber sido cercano a aquí. Es tanto el pórfido como lo que es ay, se me fue el nombre ahorita, esta piedra que la utilizaban para los patios y los zaguanes, más que nada los que estaban al aire libre. Quizá porque resbalaba en la marsellesa si la dejabas al aire libre, o porque para tenerla al sol o se manchaba, o qué sé yo. La marsellesa era para los interiores, y el pórfido, la piedra, era para los exteriores. Espérate, pero hay otra piedra que ahorita me he de acordar. Chinos.
No, que ahora ¿qué es la que ponen en las banquetas de Veracruz? Que la hacen laminada ya, cuadrada, recinto. La piedra de recinto natural es la que encontramos en la gran mayoría de los zaguanes y los patios, tanto los de vecindad en la Huaca, que ahí es donde se conserva mejor, como en las grandes casonas que tenemos en la parte del centro histórico 5 de Mayo, Independencia. Entras al zaguán, que probablemente por ahí entraban también las carruajes y todo eso, y desembocas a los patios, y esos están hechos de pórfido o de recinto, pero el recinto natural, que esa piedra es tan buena, tan dura, de buena calidad, que se quita, se lava y la vuelves a colocar. Fíjate, nos manda mensaje Mechita Sánchez, Mercedes Sánchez López. Muchas gracias. Venga a hablar de su reinado. Dice que ella cuando vivía en Alaminos, dice que había de esas tejas en su casa, que a su papá, a Pinolillo, le encantaban esas tejas, y que espera que todavía se conserven esas tejas ahí en la casa, ahí en Alaminos. No era, y de hecho no era el centro histórico, estamos hablando de Fraccionamiento Virginia. ¿Sabes qué es lo Muchas gracias, Mechita, por mandarnos todos los saludos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo lo iba a decir, y qué bueno que lo recordó Meche. Muchas gentes iban y les compraban o les hacían trueque de las tejas ahí a la gente que vivía en la Huaca, les hacían sus losas de concreto y a cambio les daban las tejas. Así hay mucha gente, y por eso vemos muchas casas con estas tejas en Costa de Oro, o quizá acá, como ella vivía acá en el Virginia. En fin, se puso muy de moda, y es cuando la Huaca se empieza a despoblar, digamos, de tejas, y empiezan a predominar las losas de concreto. El problema está en que esas tejas que ya están colocadas sobre las losas de concreto ya están pegadas con cemento, y ahí ya no las van a poder despegar, y si las despegan es para ya rotas. El sistema constructivo que se usa en estos tipos sobre las estructuras de madera o igual y las pudieron haber puesto así también en las losas de concreto, con cal. La cal, al echarle nuevamente agua, se vuelve a reblandecer, y ya la puedes quitar. Y una tarea que es muy común en Tlacotalpan, y disculpen que siempre estoy hablando de Tlacotalpan, pero es mi tierra, es el trastejado. Es el ícono, ¿no? Así es el trastejado. Cuando ya las tejas se empiezan a mover y empiezan a sentir que hay una filtración, en fin, pues ya se suben cada año, 2 años, no sé, se suben, las despegan con agua, las lavan y las vuelven a colocar con cal, y eso se le llama trastejado. Es una tarea que hasta el día de hoy se hace, y son tejas que, bueno, duran siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, y con muy buena calidad. Excelente. Carmina Priego Medina, como siempre, muchísimas gracias por estos datos y temas sumamente interesantes que luego, y la gran mayoría de las veces, no apreciamos ni no valoramos en este caso. Yo si tuviera mi casita en la Huaca con teja, créeme que aunque me vinieran a ofrecer que me hacían una de concreto, no la cambiaba, yo me quedaba con mis tejas marsellesas. Es que a veces no valoran. No valoran. Pero hay que meterle un climita, ¿no? Porque si no... Claro, le metemos clima, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene que ver una cosa con la otra, con clima y internet y todo lo que quieran. Bueno, nos damos, Carmenia, porque ya aquí nuestra productora nos está dando las horas. Ya nos está carrereando. Nos damos. Muchísimas gracias, Carmenia Priego Medina. Muchas gracias a ustedes, y disculpen la tardanza, pero bueno, aquí mi cápsula. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos mañana, Nación Veracruz. Mañana vamos a estar en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Páselo muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.